La Biblia que el Espíritu Santo es el que te va a hacer saber las cosas que van a venir. Ahora vamos a estudiar todo, mi hermano, porque Él sabe lo que hay en los corazones. Él sabe todo, mi hermano. En la Biblia, y ahora le está diciendo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación eterna? También, porque si no obedecemos a Dios, entonces el Señor dijo: yo quiero obediencia, que me obedezcan. Aleluya. Por eso dice la palabra de Dios, mi hermano, que Dios anda buscando un hombre perfecto, que tenga corazón perfecto para mostrar a Dios el poder aquí en la tierra. Quiere mostrar milagros, quiere mostrar sanidades, quiere mostrar todo, para que la gente despierte y vea y se vengan, mi hermano. Aleluya. Muchas gracias, bendito Santo, poderoso. Te damos, Padre. Gracias, Señor. Por eso, Padre Santo, alabanzas, Señor mi Padre, que usted puso en el corazón de Ana, Señor, y ese canto que nos acaba de dar, Padre. Lo alabamos y lo bendecimos, Padre. Que su nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado, Padre. Que tu nombre santo, Señor, sea levantado en alto, Padre. Oramos por esta palabra, Señor, que usted nos ha dado, Padre. Y oramos por todos los que van a oír, Padre, que esta palabra suya, Señor, los haga reflexionar, Padre, junto con el canto. Que sepan, bendito Padre Santo, que usted quiere que se vuelvan a usted. Usted quiere que recapaciten y mediten, Padre Santo. En el nombre de Cristo, Padre, yo le doy gracias, Padre lindo, por el mensaje, Señor, también, Dios. Oramos, bendito Padre, porque este lugar es suyo. Oramos para que tu Espíritu Santo siga hablando y que tome el control, Señor. Que Él sea el que nos hable en esta mañana, Dios. Y oramos por todos los que van a ver, Padre, este video, Señor mi Padre, porque tu palabra, Señor, hace milagros. Tu palabra hace muchas cosas, todo lo que usted quiera, Padre. Háblanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Bendiga a todos los que nos están viendo, Padre. Todos también, oro por ellos. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén. Abran sus Biblias, hermanos. Dios los bendiga a todos. Gloria al Señor. Abran sus Biblias en San Juan, hermanos, capítulo 3. San Juan, capítulo 3. Versículo 31 al 35. La lectura. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Padre Santo, seguimos orando, Padre, reprendiendo todo espíritu, Padre, control mental, Señor. Sigo reprendiendo toda brujería y toda maldición, Padre, que se quiera levantar o se haya levantado. Por el poder de tu palabra y la autoridad, Señor. Oramos, bendito Padre Santo, para cancelar toda brujería, toda maldición, todo espíritu de control mental, Señor, y todo espíritu de estancamiento, Padre. Oramos para que tus ángeles se los lleven, Padre. Los ángeles administradores que tenemos aquí, Señor, para que se lleven todo demonio, Padre, todo espíritu, bendito Dios, y cancelamos toda brujería y maldición, envidias y toda cosa del enemigo, Padre.
oramos, seguimos orando, Señor, por este pueblo, Padre, por estos pueblos, ciudades. Seguimos orando, reclamando todas esas almas para tu reino, Padre, orando por ellos, Señor, orando por todos, bendito Padre. Yo sé que hay mucha gente atada, que hay mucha brujería, yo sé que hay muchas cosas, pero usted es el Todopoderoso, Padre. Jesús vino a deshacer toda obra del diablo y nos ha dado autoridad y poder también, Señor. Y la reclamamos para tu reino, que conocerán la verdad y la verdad nos va a libertar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Aleluya. Oh, bendito Padre. El título, mi hermano, se llama Vuélvete a mí. Igual que el canto que el Señor nos dio, que acabamos de... Aleluya. Dice la palabra de Dios, mi hermano. Vamos a leer aquí. El 31 al 35. El que de arriba viene es sobre todos. Amén. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio es testigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, hermano. Siéntense, hermano. Gloria al Señor. El Señor nos dio ese canto. Nos dio la palabra esta, con el mismo título del canto, Vuélvete a mí. El Señor, mi hermano, estaba diciendo el Señor que hay muchas personas, mi hermano, que el Señor quiere que se vuelvan a Él. Quiere que se vuelvan a Él, porque la gente no está predicando la palabra como la predicaba Jesucristo, como la predicaban los apóstoles, como los predicaban en el Antiguo Testamento los profetas, que les daba pura palabra. Así dice Jehová. Y le decía al Señor, sean valientes, no tengan miedo, predícales mi palabra, la palabra que yo te doy, háblales. Aleluya. La palabra, mi hermano, que mucha gente, mi hermano, la palabra esta, mi hermano, esta palabra, mi hermano, es la que Dios nos dio para conocer nosotros, mi hermano, para conocer nosotros la voluntad de Dios. Y por esta palabra usted y yo vamos a ser juzgados por lo que está escrito aquí, dijo el Señor. Dice la Biblia, mi hermano, que hay muchas personas que no están predicando la Biblia. Predican de muchas cosas, pero no, mi hermano, imagínese, mi hermano, que usted esté con un gobernador así, como Juan el Bautista, que le dijo a Herodes, mi hermano, lo que tenía era ilícito para él, que era pecado, lo que había hecho, era un pecado, se lo dijo en su cara. Y vemos nosotros que los profetas le predicaban al rey sus pecados también y se enojaban. Y a veces los echaban en la cárcel, a veces los echaban en el pozo, a veces, mi hermano, los azotaban también a los profetas, porque ellos daban la palabra que Dios les daba. La palabra esta, mi hermano, es la que Dios quiere que se predique. Que Dios quiere que se predique. Porque, mi hermano, desde antes vemos nosotros, mi hermano, que Moisés lo que predicaba era la palabra que Dios le estaba dando.
Él la predicaba también. Pura palabra de Dios. Y desde el Antiguo Testamento vemos, mi hermano, que las personas que le predicían a rey Acab, mi hermano, hay personas que no les va a gustar. Hay personas que no les va a gustar lo que Dios quiere que tú le digas a esas personas. Pero la gente no lo dice. Los que están muchos que predican ya no les dicen nada de lo que Dios dice en su palabra. Los encerraban en la cárcel, mi hermano, con un vaso de agua y un pan, porque no les gustaba lo que le decían. Fue lo mismo que le pasó al profeta Micaías. Fue lo mismo que vino el rey Josafat a ver al rey Acab. Y le dijo al rey Acab: yo quiero que me ayudes para ir a pelear a la guerra. Sí, nomás que hay que consultar a Jehová. Y el rey Acab trajo muchos profetas falsos, como 400. Y todos le decían: con estos cuernos vas a ganar la batalla. Con estos cuernos vas a matar a tus enemigos. Y no le gustó a Josafat, porque Josafat era un siervo de Dios, que temeroso de Dios, un hijo de Dios, aleluya. Y dijo: oye, pero no tienes por ahí alguno de Jehová por ahí. Como dice, ahí está uno, pero no me gusta. Ese no me gusta, lo tengo en la cárcel porque siempre me predica lo malo. Pues hermano, hay gente que se enoja porque le vas a dar una palabra que no le va a gustar. ¿Sí? Hay otras que dicen: me regañan, ¿verdad? Hay otros que se enojan. ¿Sí? Hay de todo. Gloria al Señor. Fueron por Micaías a la cárcel a traerlo. Y le dijo el que lo había traído, le dijo: todos los profetas le anuncian cosas buenas al rey Acab. Sé como uno de ellos. Dijo: vive Jehová, que lo que Jehová me diga, eso hablaré. Amén. Estaba en la cárcel, mi hermano, y lo llevaban a que le profetizara al rey Acab. Porque, mi hermano, por miedo la gente no les predica, porque tienen miedo que se le vaya la gente. Tienen miedo, mi hermano, que se vaya la gente y ya no vuelva. Se van. Pero esta palabra, mi hermano, es lo que les he dicho siempre. Esta palabra dice la Biblia que es una espada de dos filos, para que entra, mi hermano, y hasta los huesos, y discierne los pensamientos, dice la palabra, mi hermano. Esta palabra es la que Dios nos dio para predicarla a quien sea. A quien sea, nosotros tenemos que predicar lo que Dios dice en su palabra. Aleluya. Por eso dice la palabra, mi hermano, aquí, lo que dice aquí en el 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Amén. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. O sea, el llamado, Dios les hace un llamado, mi hermano. Y luego los escoge. Son poquitos los escogidos. Y luego, mi hermano, les enseña la palabra del Padre, la palabra de Dios. Jesús decía, mi hermano, que la palabra que él les predicaba no era, mi hermano, aleluya, no era de él, era de Dios, decía él, era del Padre, aleluya. Por eso, mi hermano, el Señor dice: vuélvete a mí, el título, vuélvete a mí, reflexiona. En toda la Biblia está que Dios siempre lo que hablaba, mi hermano, los obedecían, pero hablaba palabra de Dios, y los profetas, pura palabra de Jehová los de él, pura palabra de Dios, y así se la daban.
Aleluya. Y así ha sido Jesús, pura palabra de Dios. Pablo, también pura palabra de Dios. Los apóstoles también, todos. Aleluya. Miren lo que dice Juan 14:24. Juan 14:24. Oh Padre Santo, gloria a tu nombre, Padre. Dice, el que no me ama, dice Jesús, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. La palabra que yo les he dado y la palabra que predicó el Señor era pura palabra del Padre, de Dios. Sí, pues, si nosotros, mi hermano, vamos a ser juzgados por ellos, pues mucha gente no sabe, mi hermano, porque no les predican la palabra de Dios, la palabra correcta. Toda la palabra de Dios nos la dio el Señor para predicar la palabra, mi hermano, y ser guiados por Él también. Dice, mi hermano, que la palabra dice la Biblia, mi hermano, mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El versículo que leímos, mi hermano, ahorita, que acabamos de leer, el 34, Dios, dice la Biblia porque el que Dios envía, las palabras de Dios hablan. Todos, mi hermano, así debe ser. Tenemos que hablar esta palabra. Aleluya. Dice, vamos a ver Gálatas 1, 11 y 12, lo que dice aquí. Gálatas 1, 11 y 12. Está delante de los Corintios ahí. Primera de Corintios 1, 11 y 12 dice la palabra de Dios. Pablo, aquí es Pablo, mi hermano. Dice, ¿por qué he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo que creo que por nosotros contiendan? No, es segunda entonces, es segunda de Corintios. Es 1, ¿verdad? 1, 11, está bien. Había dicho Gálatas. Gálatas, estoy en Corintios, por eso dije yo, pues ¿por qué no sale aquí? 11 y 12, hermano, es de Gálatas 1, 11 y 12. Gálatas. Dice la palabra más, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de hombres, no es de hombre. Aleluya. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. No, el evangelio que predicaban, porque si no predicas esta palabra de Dios, allí está predicando palabra de hombres. Pero si predicamos el evangelio como Pablo, mi hermano, que predicaba la pura palabra de Dios, dice, porque pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación. ¿Por revelación de quién? De Jesucristo, mi hermano. La revelación de Dios. Aleluya. Y era lo que predicaba Pablo, pura palabra. Ahí están registradas las cartas de Pablo, son como 11 cartas, o 12. A unos dicen que son 12. Y mi hermano, y pura palabra de Dios, lo que él predicaba, él predica. Por eso, mi hermano, Dios quiere que muchas de los que andan predicando hay, mi hermano. Dios quiere que mediten y que se vuelvan a Él. Quiere decir, mi hermano, que quiere que se vuelvan, es que andan perdidos. Por eso quiere que se vuelvan. Fue lo que le dijo a Pedro. Mira, Pedro, le dijo a Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte y te vas a apartar de mí. Dice, pero cuando te vuelvas
cuando te vuelvas. Entonces dice, confirmarás a tus hermanos que vuelvan. Amén. Aquí le dice, mi hermano, el Señor, quiere que se vuelvan ellos, mi hermano, que se vuelvan y que prediquen la palabra de Dios. Tenemos que predicar la palabra. Dice la Biblia, mi hermano, en Juan 14:26. Juan 14:26. Respondió Jesús, 14:26, otra vez. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo es, mi hermano, el que te va a enseñar todas las cosas. No te va a enseñar palabras de hombre. El Espíritu Santo te va a enseñar lo de Dios, lo que hay en los cielos, la palabra, todo, mi hermano, todo. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que da vida. En Juan 6:33, pues no lo busquen. Que es el Espíritu Santo el que da vida a las personas, mi hermano. Y es la palabra viva y eficaz. Esta palabra es la que se debe de predicar. El Espíritu Santo dice, te va a enseñar todas las cosas para que usted predique la palabra. La palabra. Además dice que viene para guiarnos. Si viene para guiarnos, entonces, mi hermano, Él te va a decir, mi hermano, la palabra que vas a predicar. Y no te va a dar palabra de hombres, te va a dar palabra de Dios. Por eso, mi hermano, el Señor ayer nos estaba diciendo que iba a ungir este mensaje para que muchos volvieran a Él. Mucha gente que se venga. No sé qué pasa, que no predican la verdad, mi hermano. Mire. ¿Sí? Lucas. Lucas. Vamos a ver Lucas ahí, 8:21, mi hermano. Gloria al Señor. Lo que dijo Jesús, dale para atrás. Oiga, se me quedó pegado el disquito ahí. 8:21. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Quiénes son los hermanos y la madre de Dios? Los que oyen ¿qué? La palabra de Dios, mi hermano. Entonces quiere decir que las palabras, que mucha gente que no está predicando la palabra, no son de Dios, es lo que les estaba diciendo. Porque les están enseñando cosas, mi hermano, otras cosas, más ya la palabra de Dios, mi hermano, que tiene poder, que santifica, que te aleja del pecado. La palabra de Dios, mi hermano, aleluya, es la que nos limpia de todo pecado, dice la Biblia, toda la Biblia. Pero yo quiero enseñarles, mi hermano, aleluya, yo quiero enseñarles cómo Jesús predicaba. Porque Él dijo, enséñales cómo predicaba yo y no les enseñas de los apóstoles. Aleluya. Miren, mi hermano, Jesús aquí. Vamos a ver Lucas 4:25. Ay, míralo para atrás nomás. Jesús le dice, mi hermano, está en una sinagoga y les dice en el 25,
en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero a ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Vean, miren, mi hermano, lo que les decía Jesús. De estas 2 personas no eran de Israel. Uno era de Siria, que son enemigos, han sido enemigos siempre del pueblo de Israel. Y en Sarepta de Sidón era Jezabel, la que hizo, la esposa del rey Acab, quiso pecar mucho a todo el pueblo, matando a muchos cristianos y profetas y todo. Y por eso se llenaron de ira, dice, y lo llevaron a matar. Mire, el 28 y 29. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para desempeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Aquí vemos, mi hermano. Ahora, si Jesús conocía todos los pensamientos de los hombres, ¿usted cree que él no sabía que le iban a hacer eso? Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que te va a hacer saber las cosas que van a venir. Jesús ya sabía que al terminar de predicar se lo iban a llevar a desempeñar, mi hermano, allá. Pero tenía que predicar lo que Dios le estaba dando, porque Dios, el Espíritu Santo, mi hermano, Él te va a decir lo que tienes que hablar en cada lugar. Les dijo, miren, ustedes van a ser llevados ante gobernadores, a magistrados, allá. Dijo, pero no se preocupen, porque el Espíritu Santo es el que va a hablar, les decía el Señor. El Espíritu Santo es el que va a hablar. Oiga, mi hermano, es que, ¿quién cree usted, mi hermano, que salvó a Jesús? El mismo Espíritu Santo, Dios lo salvó. ¿Por qué? ¿Cómo salvó a Daniel y a Sadrach, Mesach y Abednego? Los salvó porque estaban obedeciendo a la palabra de Dios. Y los salvó de quemar y de ser comidos por los leones. Jesús sabía todo, porque el Señor es el que les va a decir, te va a pasar esto y esto, pero no tengas miedo, yo estoy contigo. Aleluya. Por eso le dijo Dios a Ezequiel, te he puesto como profeta con un pueblo muy rebelde. No les tengas miedo. Tú vas a hablar la palabra que yo te diga, les guste o no les guste, te escuchen o no te escuchen, tú da la palabra. Y mi hermano, y le habló al pueblo, le hablaba Ezequiel al pueblo y todo, mi hermano, porque mi hermano, si no obedecemos a Dios, estamos para obedecer a Dios, para hacer lo que Él diga y hacer lo que Él quiere, todo. Por eso, miren, mi hermano, dice en Mateo 23, 16, lo que le decía Jesús, mi hermano. Mateo 23, 16. Aleluya. Jesús está ahí en medio de los escribas y los fariseos, mi hermano. Ahí estaban sus enemigos y les decía, el 16, ay de vosotros, guías, ciegos, aleluya. ¿Usted cree que va a oír a alguien, un pastor o a alguien hablar estas palabras ahorita? No, porque se le va a la gente. Pero si Dios está diciendo que prediquemos el Evangelio, y Dios es el que te va a dar, porque Él es el que conoce el corazón de las ovejas. Es Él. Si Él te dice, hazle así, tienes que hacerlo.
Aleluya. Tenemos que obedecerle. Jesús era como usted y como yo, mi hermano. Pero fue bautizado con el Espíritu Santo. Sabemos quién era Dios, pero se despojó de su gloria y de todo. Y entonces, mi hermano, tenemos que obedecer a Dios. Dios quiere obediencia. Ciegos, guía de ciegos, le dice el 23, 27 de Mateo. Ahí mismo, pero el 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Miren cómo hablaba Jesús, hermano. Por eso, mi hermano, por eso le digo una cosa, por eso, mi hermano, no hay crecimiento. Por eso no hay milagros ni sanidades en muchos pastores, en muchas iglesias, porque, mi hermano, no están predicando la verdad de la palabra. Muchos. Aleluya. Por eso el Señor quiere que veamos. Mi testigo fiel era Juan, que estaba allá, casi que se le aparece Jesús. Dice que era su testigo fiel, que predicaba la palabra de verdad, mi hermano. ¿Será que por eso son muchos los llamados y pocos los escogidos? 8:23, Mateo 8, Juan 8:23, mire lo que le dijo. Juan 8:23. Dice la palabra de Dios, y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Fíjese, mi hermano, diciéndoles allí, mi hermano, allí a los judíos, diciéndoles, mi hermano, ustedes son del infierno, ustedes son de abajo, yo soy de allá de los cielos, de arriba, dijo Jesús. Ustedes son del mundo y yo no soy del mundo. Amén. Diciéndoles, hermano, a ellos, allí, enfrente de ellos, mi hermano, el Señor. Yo, mi hermano, cuando me dijo, yo si muero me voy al cielo, pero tú te vas a ir para abajo, te vas a ir para el infierno. Así, mi hermano. Me daban ganas de voltear, yo no era cristiano. Sí, me enojé. Pero era verdad lo que estaba diciendo. Era la verdad. Juan 7:7. Dice Jesús: no puede el mundo aborrecerlos a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Ves, mi hermano? Es raro que haya un pastor aquí, una persona, mi hermano, así, mi hermano, que lo aborrezcan. ¿Por qué? Porque si nosotros predicamos de esta manera, sabemos que Dios te va a respaldar. Sabemos que Dios está contigo, porque estás predicando la verdad del Evangelio. No te va a dejar. A veces te va a tocar, mi hermano. Aleluya. Tenemos que obedecer. Y por eso, mi hermano, lo aborrecían a Jesús, porque siempre les decía lo que estaban haciendo mal, lo que estaban viviendo. A los sacerdotes, mi hermano, que eran de Sanedrín, de todos esos ahí, mi hermano,
todo, mi hermano, diciéndole el Señor a los fariseos, todas estas cosas así, mi hermano, tan duros que fue. Pero, mi hermano, Jesús sabía, mi hermano, pero no lo tocaban, no le hacían nada. Porque Dios estaba con Jesús, porque estaba predicando lo que Dios le revelaba. Por eso dice la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra que me diste, Dios se las di, y han creído que tú me enviaste. Pura palabra, revelación de lo alto, de lo alto. Después lo querían matar, miren, mi hermano, 7:1 ahí mismo. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Tenía que, mi hermano, lo querían matar a él. No les gustaba lo que predicaba. Hasta los hermanos le decían que estaba loco. Muchas cosas que le decían. ¿Qué le dijo Jesús a sus hermanos? Mi hermano, le decía a mi hermano, a mí me aborrecen porque las obras, acabo de leer, porque les digo que las obras de ellos son malas. A ustedes no los aborrecen, porque son del mundo, y hablan del mundo, y buscan las cosas del mundo. Por eso dice que no debemos, dice, de amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Tenemos que hablar lo que Dios dice, donde quiera, mi hermano. Por eso dice Mateo 23:13. Mateo 23:13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Se dice, hermano, como le hablaba el Señor, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejas entrar a los que están entrando. Hipócritas los llamó, mi hermano, y que tienen el cielo cerrado. En las sinagogas, mi hermano, les hablaba también. Les hablaba, mi hermano, con la palabra. Por eso digo yo, mi hermano, que usted y yo, cuando usted quiera, pídale al Señor. Pídale al Señor de qué vamos a hablar. Pero aquí van a estar aprendiendo como quiera, porque ya he visto que Ángel y Daniel han predicado de la palabra, aleluya, porque es la palabra de Dios. Hipócritas, gloria al Señor, han cerrado el reino de los cielos. Por eso les dijo que, les decía a mi hermano, que habían cerrado el reino de los cielos, y les decía que eran de abajo, que eran del mundo, ellos, aleluya. Juan 8:44 dice, aleluya. No estoy hablando mucho, es cortito, mi hermano, pero Juan 8:44 dice la Biblia, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Dice, hermano, decirles lo que les digo, ustedes son hijos del diablo. ¿Ha oído usted alguna prédica que hablen de todo esto que le estoy diciendo? De que les decía hipócritas, de que les decía que había cerrado el reino de Dios, que les decía que ellos no eran ellos eran de abajo y eran del mundo. Y luego les dice, mi hermano, aquí, mi hermano, gloria al Señor, mi hermano, Señor, ustedes sois de vuestro padre el diablo. Es que, mi hermano, tenemos que predicar. ¿Usted cree que Juan el Bautista, mi hermano, que cuando vinieron los fariseos, ¿qué les dijo?
Generación de víboras, que les enseñó a huir de la ira venidera. Oiga, hermano, eran sacerdotes, estaba fuerte para hablar esas palabras, pero si Dios te dice que las digas, tienes que decirlas. El Espíritu Santo, por eso Él quiere guiarnos, para decirnos a dónde ir, qué palabras vamos a hablar, todo, mi hermano, porque Él sabe lo que hay en los corazones, Él sabe todo, mi hermano. En la Biblia hay muchas personas, mi hermano, muchas personas, y todas, si usted busca desde Moisés para acá, mi hermano, pura palabra de Dios, todo lo que le revelaba a Dios. Aleluya. Y tenemos que hablarla, porque si Dios te dice, tienes que hablarla. Dice mi hermano en Mateo 23:33, dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación eterna? Mire, mi hermano, primero le dijo que eran hijos del diablo, y ahora le está diciendo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación eterna? Si aquí usted puede buscar, hermano, y es raro que se hable del infierno. Es raro que se hable del infierno. Es raro que oiga usted que diga que Cristo, mi hermano, que Cristo no tarda. Y poco se habla también, mi hermano, del pecado, también del pecado. Cosa que yo comencé aquí con el pecado y siempre me gustó predicar del pecado. Aleluya. Porque, mi hermano, ese es el que nos separa de Dios, el pecado. Y la desobediencia también. Porque si no obedecemos a Dios, entonces el Señor dijo: yo quiero obediencia, que me obedezcan. Aleluya. Por eso dice la palabra de Dios, mi hermano, que Dios anda buscando un hombre perfecto, que tenga corazón perfecto para mostrar a Dios el poder aquí en la tierra. El poder. Él quiere mostrar milagros, quiere mostrar sanidades, quiere mostrar todo, para que la gente despierte y vea y se vengan, mi hermano. Aleluya. Aleluya. Por eso que tenemos que predicar la palabra. ¿Dónde ha visto usted que los echen a la cárcel por predicar? Aquí, toda esta parte de aquí. Que los echan a la cárcel por predicar la palabra. ¿Dónde ha oído que los golpean por predicar la palabra? ¿Sabe por qué? Porque no están predicando la Biblia. No están predicando la palabra de Dios. Una. Y segundo, que tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Guiados por Él. Y pedirle a Él todo lo de la iglesia, lo que se necesita. Es la oración mía, siempre. Que lo que yo tengo se lo dé a mis hermanos. Y mi oración es siempre que Dios le dé los cantos a Ana, que la lectura y la palabra también al propio, cuando va a predicar a alguien, y pongo a orar al Señor por ellos, por ustedes. Aleluya. Los discípulos, mi hermano, dice en Mateo, mi hermano, aleluya. Dicen Hechos, vamos a ver Hechos primero, capítulo 4. Ya vamos, hermano, no es mucho lo que traigo. Vamos a ver aquí a Pedro. Hechos 4. Aleluya. Del 1 al 3. Hechos 4 del 1 al 3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde.
Amén. En Mateo 4, 1 al 3. Muy bien. Miren, mi hermano, fueron y los agarraron y los echaron a la cárcel, mi hermano, a los discípulos. Amén. Dice la palabra de Dios, mi hermano, aquí en el 4, 5 y 6, versículos 5 y 6, ahí mismo. Dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Todos, mi hermano, allí, de los sacerdotes, gobernantes y las familias de los sacerdotes, todos estaban allí. Y pusieron a ellos en medio, dice el 7, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad, en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué habían hecho, mi hermano? El cojo, el que estaba en el templo de la Hermosa, mi hermano, él lo habían sanado. Y como vieron, mi hermano, que se salvó mucha gente por él, se salvaron creo que 4,000 personas allí. Y toda la gente, mi hermano, allí, 5,000 personas me parece que fueron los que se salvaron ahí por ese cojo, mi hermano. Entonces dice la Biblia que ellos, mi hermano, se llenaron de celos y fueron y los agarraron a ellos. Y luego ya, mi hermano, les hablan a los gobernantes y todos los sacerdotes, todas las familias de los sacerdotes, para escuchar, porque el milagro que habían hecho, el hombre ya tenía muchos años de estar sentado en la orilla del templo de la Hermosa pidiendo limosna. Allí, ahí estaban siempre pidiendo, el 10 y el 11. Pedro predicando les dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores. Amén. Miren, mi hermano, les llamó que ellos eran los asesinos de Jesús, dice la Biblia. Ustedes lo crucificaron. Ustedes que son los edificadores mataron al autor de la vida. Dice como que están predicando, ¿verdad? Que verdaderamente que sí. Es cierto lo que dice en Antioquía, que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Porque, mi hermano, estaban predicando como Jesús predicaba, sin miedo, mi hermano. A esos sacerdotes, mi hermano, que habían crucificado a Cristo y los gobernantes, diciéndoles, ustedes lo crucificaron. Crucificaron al autor de la vida. Aleluya. Ustedes que son los que edificadores, ustedes que son los que enseñan la ley, lo crucificaron y lo mataron. Oigan, hermano, si así predicáramos todos, hermano, me dice, hermano, la palabra que es, como está ahorita el pecado, meterte a una iglesia católica y ahí predicarles, mi hermano, sobre los ídolos, como Jesús se metió también ahí. Ahí él les tumbó todo. Aleluya. Es difícil, mi hermano, pero vemos aquí a los apóstoles, mi hermano, que ya estaban siendo guiados por el Espíritu Santo, guiados por Dios, sin temor al hombre. Por eso dice la Biblia, no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma nada pueden hacer. Temer a aquel que tiene el poder de matar cuerpo y alma y echarlo al infierno. Aleluya. A él tenemos que temerle. A él. Dice en Hechos 7, 51 y 54. Vamos a ver, mi hermano. ¿Cómo los llamó? ¿Cómo los llamó Esteban también, mi hermano? Amén.
7:51 al 54. Duros de servir, le dice Esteban, duros de servis, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre. Miren, mi hermano, Esteban, mi hermano, también ahí, ustedes siempre han matado a los profetas que les profetizaban la venida del justo. Ustedes, aleluya. Ustedes que mataron a Cristo, asesino lo llamó. Todos, mi hermano. Todos, mi hermano. ¿Y sabe qué? No tenían temor a morir. Nomás mientras estaban haciendo la voluntad de Dios, no tienen temor a morir. Porque saben, mi hermano, que si mueren o matan o los apedrean, saben que se van con el Dios Todopoderoso. Por eso Esteban, mi hermano, todo lo que les dijo ahí, les predicó 50 versículos primero a ellos, allí. Si usted mira, son 50 versículos hasta ahí. Y luego dice que Esteban comienza a decirle duros de servir. Duros de servir. Duros porque Cristo les dijo muchas veces, hermano. Les hablaba fuerte también Jesucristo, vemos. Y esto ya no se ve hoy día. Todo se acabó. Vamos a la iglesia todos ahí. Se predica la palabra y se van todos. No hay, mi hermano, el diablo no se preocupa. Porque sabe que ahí están. Son de él. Por eso, mi hermano, Dios dice que debemos predicar como se predicaba. Por eso dice, paraos en los caminos y meditar en las sendas antiguas. Meditar cómo se predicaba. Porque su pueblo está muriendo por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. A Pedro y los apóstoles los echaron a la cárcel todos. Dice 5, 12, 16. Hechos. Dice la Biblia, mi hermano. Quiero que vean por qué los echaron a la cárcel. Y por la mano de los apóstoles, el versículo 12. Se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados, y eran sanados. Eran sanados. Muchos milagros, mi hermano. Se llevaban los delantales y los paños, se los ponían a los endemoniados y quedaban libres. Milagros y sanidades, como Jesús. Aleluya. Porque cuando estás ungido, tienes todo, mi hermano. Milagros, sanidades, liberaciones, restaurando familias, salvando almas, todo tiene. Pero los opositores se levantaron. Miren lo que dicen en el 17 y 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos,
se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, sigan anunciándole al pueblo todas las palabras de esta vida. Aleluya. Pero miren, mi hermano, se levantaron porque se encelaron, porque pues, toda la gente que venía de otros pueblos y de otras partes a ellos, ya no iban a Jerusalén, estaban los sacerdotes, ahora venían buscándolos a ellos. Entonces se llenaron de celos y los agarraron a todos y los pusieron en la cárcel, mi hermano. Pero, ¿por qué? Pero el ángel de Jehová fue y los sacó, mi hermano. El ángel de Dios fue y los sacó a ellos ahí. Porque, mi hermano, gloria al Señor, no puedes, mi hermano, te pueden encerrar, sí, te puedes, pero si te encierran porque hiciste lo bueno, espera la ayuda de Dios. Espérame. Fue lo que pasó en Hechos 16 con Pablo y Silas. Lo encerraron. ¿Por qué lo encerraron? Y hasta los golpearon. Los encerraron porque echaron fuera un demonio de adivinación de una mujer. Fue algo injusto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios, por eso Dios los sacó de la cárcel, mi hermano. Empezaron a alabar a Dios ahí encarcelados y golpeados con 39 azotes. Y dice la Biblia, mi hermano, que Dios hizo que temblara todo y se cayeran las cadenas, se cayeran los grilletes, se abrieran las puertas, todo. Porque estaban adorando a Dios sin quejarse. Ya estaban, ya todos, mi hermano. Aleluya. Ya no tenían miedo de predicar la verdad, no tenían miedo cuando los amenazaron, no tuvieron miedo, mi hermano, cuando los golpearon con varas a Pedro y a Juan, mi hermano. Dice que salieron gozosos, mi hermano, por haber sido azotados por el Evangelio de Cristo. Eso es lo que se necesita. Pablo y Silas lo sacó el Señor de la cárcel. Y este soldado se convirtió, mi hermano, a ver con lo que había pasado. Porque mi hermano, cuando usted anda en la verdad, y aunque pongan leyes injustas en contra de la palabra, en contra de Cristo, en contra de él, nosotros tenemos que seguir predicando. Ya no querían que predicaran los apóstoles, los sacerdotes, ya no querían que hablaran más. Usaron a Pablo también para eso, para que ya se acabara todo y matar a todos los cristianos. Pero Dios lo defendió. Dios lo defendió para que siguieran predicando la palabra. Porque si nosotros, mi hermano, si nosotros somos de Dios, si nosotros somos de Dios, nosotros tenemos que predicar la palabra que el Espíritu Santo nos dé y ser guiados por Él. Y todo lo que venga en contra de nosotros, mi hermano, es Dios el que te va a guardar. Es Dios el que te va. Si Él quiere que te echen a la cárcel, te van a echar, porque a lo mejor ahí te va a usar para ganar unas cuantas almas. Pero Él te va a respaldar en todo, el Señor, cuando prediquemos la verdad. Y tenemos que predicar, y hay aquellos que no predican la verdad, porque el Señor quiere que se vuelva. Vamos a cantar ese cantito, cántenlo otra vez. ¿Lo cantan? Ahí va, que acabo ya. Sí. Ahí va. Quieres subir aquí para que salga, imagino. Van a hablar a para mi grabar. suegra. ¿Eh? Le van a hablar a mi suegra.